agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy. ¿Pasaron las vacaciones de julio y no saliste de Uruguay? Pensemos en septiembre. Volvemos a Mundo Marino, Temayquén y Parque de la Costa. Traslado y entrada a los parques más lindos de Argentina. No dejes pasar esta oportunidad. Tenés las mejores opciones de pago. Por reservas e información 098-844-616. Un viaje con toda la calidad que tus aventuras está acostumbrado a brindar. Bueno, amigos, tenemos el placer ahora de hacer una entrevista distinta por Zoom, sí, la que no estamos muy acostumbrados, pero usamos Perdón, usted no está acostumbrado, vos no estás acostumbrado. Yo estoy poco acostumbrado al Zoom. Pero hoy recibimos nosotros a Nelson Villarreal, economista. Economista, candidato a integrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es una jornada muy especial. Gracias, Nelson, por estar presente. Dijo que no de arranque. ¿En qué le erramos? No, yo soy filósofo y cientista político. Hago cuestiones de economía, pero no. Nos dijeron economista, ¿eh? Error de la producción. No, nada. Mis amigos economistas, soy parte de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo con economistas, pero yo soy filósofo y cientista político. Es un placer participar. Pido disculpas de que, estoy en la ciudad de la costa y temas familiares me impidían poder acercarme. De todas maneras, es un gusto tenerte. ¿Qué es esto de ser filósofo en el siglo XXI? Yo que estudié licenciatura en Filosofía en Humanidades, fui estudiante de Filosofía en Humanidades. Uno siempre mirá, ¿de qué generación? Generación 83. Mirá, igual que yo, somos de la misma generación, más allá que yo entré un poquito más tardíamente, en el 87. Pero lo bueno es saber que la forma de construir pensamiento, la forma de reflexionar sobre un pensamiento que viene desde el fondo de la historia, pero sobre todo de adaptarlo a los tiempos nuevos, debe ser hoy como muy vertiginoso. Pensar en términos contemporáneos exige y demanda una constante transformación del pensamiento. ¿Estoy equivocado en eso? Bueno, creo, si pensamos a la filosofía como una disciplina, digamos, de acumulación de conocimiento, probablemente que sí. Si la pensamos como un acto metodológico, analítico de comprender la realidad, de alguna manera, la propia manera de entender la filosofía desde hace 2500 años a la fecha es como nos situamos ante la pregunta o las preguntas fundamentales, ¿no? Esta cuestión de qué es el ser humano, qué es la realidad, qué es lo objetivo, cómo comprender lo que sucede, ¿no? En estas discusiones que hay sobre verdad y posverdad, ¿no? Y estamos hablando en Occidente. Si vamos a Oriente, yo estuve en el Congreso Internacional de Filosofía en Beijing, vamos a ver otra realidad de maneras de entender la filosofía. Pero evidentemente yo creo que la filosofía cada vez más está desafiada a aportar tanto en relación a la ciencia, a la vida cotidiana, a la economía, a la sociedad, a la cultura, es decir, a preguntarnos o interpelar cuestiones que hacen al sentido en última instancia. Nelson, cuando eras chiquito y te preguntaban qué querías ser cuando fueras grande, decías filósofo y cientista político, no me mientas. No, para nada. No, ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que se da? Bueno, mira, en realidad, esto que decíamos de la generación 83, digamos, ¿no? O sea, somos una generación que peleamos por reconquistar la democracia. Y nos decían generación del silencio, equivocadamente. La generación del silencio, equivocadamente, ¿no? porque fue muy protestona y muy transformadora, muy batalladora. Ahí va, que hubo ese compromiso de tratar de trastocar esa dictadura existente que impedía a que nuestra generación se pudiera movilizar.
el espacio de libertad que teníamos era el espacio que estaba vinculado a la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia eran espacios que justamente permitían tener una cobertura y en ese espacio de alguna manera de militancia religiosa, Como social, conventuales, por ¿no? ejemplo, ¿no? Los conventuales, que tenían que ver con justamente esta cuestión, o en esta cuestión de lo que implicó Perico Pérez Aguirre, ¿no? Es decir, el ayuno, digamos, del 83 y todo esto. Bueno, en esa dinámica, o sea, esa práctica, digamos, de vida me llevó a preguntas más fuertes. Entré al seminario, estuve unos años y luego cuando salgo entro a Facultad de Humanidades. O sea, Y, para. Entraste al seminario, había una vocación sí. sacerdotal, un llamado de Dios y cambiaste eso por la filosofía. Que no es que se den de patadas, pero implican determinadas opciones diversas, ¿no? Mirá qué interesante. Yo no sabía la entrevista por dónde iba a venir, pero bueno, muy rápidamente. Acá, nosotros tampoco sabemos nunca. Nunca. No, está bien, y eso es lo bueno y lo interesante, Seguro. digamos, ¿no? A Claro. disposición. Sí, quizás, mira, San Atanasio decía, no renuncio a dos cosas, a la filosofía y a la mujer, por eso dejé el seminario, es decir, la vocación sacerdotal no era para mí y por tanto... A la mujer no había que la renunciar ni por filosofía- casualidad. ¿Cómo? A la mujer no se podía renunciar. No, por eso mismo, como concebí de que la pregunta filosófica y la vida en pareja me eran importantes, decidí dejar el seminario. Tengo una gran valoración y un gran vínculo con sacerdotes ejemplares, ¿Y pero en qué comunidad estuviste? En cuál de las líneas de la iglesia estuviste? bueno, a ver, yo digo, fui parte del estudiante de clero de Montevideo y en vínculo en Montevideo, básicamente, digamos, ¿no? No pertenecías a ninguna congregación en particular. No, tenía un vínculo fuerte con los jesuitas, por lo cual Juan Luis II, el teólogo de la liberación, y entonces ahí viene toda la ascripción a la formación de la teología de la liberación, o la práctica de los derechos humanos con Perico Pérez Aguirre, ¿no? Todos recordaremos en el Claro. 83 Sí, lo sí. que nos implicó. Y después, bueno, en conventuales, también con los franciscanos, la experiencia el Centro de Estudios Históricos San Bernardino, que tenía Mario Cayota, con el cual trabajábamos el tema de la impronta de váyanse ustedes con los matreros, aquello que a los franciscanos se le dijo cuando apoyaban a Artigas, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero ante tu pregunta entro a Facultad de Humanidades y Ciencias, porque luego se dividen, Sí, ¿no? Se separan Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias. Yo entro a facultad y como también era militante social, paso a ser consejero estudiantil, ¿no? De la FEU y soy parte mientras que estudio la licenciatura de filosofía, fui parte del consejo de facultad y peleé para que no se separaran la facultad de ciencias de la facultad de humanidades, pero bueno, de alguna manera no Hay cosas resultó, curiosas, ¿no? digamos, Porque uno ¿no? de Hoy los estoy- integrantes de esa generación del 83, que estaba en aquella Facultad de Humanidades, es el hoy ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Cierto, Pablo de Silveira estaba terminando su licenciatura en filosofía, y bueno, ahí nos conocimos, me acuerdo, y bueno, hemos compartido, yo soy docente actualmente de la Universidad de la República y soy claustrista en el claustro general de la Universidad de la República, pero también soy docente en la Católica, con lo cual con Pablo da Silveira también me Estás he cruzado. cruzado en la vida académica. ¿Y seguís siendo un hombre de matriz creyente, cristiana? Sí, mira, quizás, o sea, yo siempre digo, ¿no? Me defino existencialmente, ya que estábamos en la filosofía, como creyente, es decir, la vida tiene sentido, pero me defino metodológicamente como agnóstico porque no hay posibilidad de conocimiento si nosotros no ponemos bajo paréntesis las creencias. Y me defino prácticamente ateo porque nada debe ser endiosado, dice la filosofía, ¿no? Por tanto, en ese sentido, me defino como creyente en esa perspectiva. Es decir, que hay que deconstruir las formas de la creencia en la política, en la religión, en la cultura, ¿sí? Pero bueno, soy un admirador actualmente del Papa Francisco, y estoy cerrando en este momento una investigación con la Pontificia Universidad Católica de Lima,
solicitada por el Papa Francisco en torno al impacto de la pandemia y por qué hay que abordar la desigualdad en América Latina trastocar la distribución de la riqueza. Cosa que, ya que hablaban de la economía, por dónde se genera una economía que no solamente distribuya por el crecimiento, sino por la acción de otra manera de entender los recursos, digamos. Ya que estamos medio que filosofando, yo le iba a preguntar por el tema del Instituto de Derechos Humanos, pero ya que estamos medio que filosofando, el gran problema del mundo que modestamente creo que es insolucionable, ¿no es la mala distribución de la riqueza, Nelson? Bueno, no digas instituto, sino institución. Te digo porque es importante la distinción. ¿Dije instituto? ¿no? La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sí, claro. ¿no? Lo que pasa es que tiene un nombre tan largo que... No, tiene un nombre tan largo, pero te lo digo ¿por qué? Porque es importante a la hora de pensar por qué es una institución que defiende la democracia. Sí, no cabe la duda que es condición necesaria la distribución económica para que la humanidad viva de forma distinta. Claro. Eso es pero decimos condición necesaria, ¿no? Ya que hablamos de la economía, pero no suficiente. Sí. Los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, nos hemos olvidado que no basta solamente el principio de igualdad y libertad sin la fraternidad. Hoy el mundo reclama no solamente la distribución económica, que es sustantiva, el acrecentar la libertad en todas las dimensiones, sino de crear mecanismos de solidaridad básicos para entender, por ejemplo, que si Europa es el continente que más supuestamente garantiza los derechos humanos, no pueden morir 5.000 o 6.000 africanos intentando entrar a Europa. Claro. O que en un ómnibus en Uruguay, sin tomar posición, pero yo creo que nos impresiona de que un joven que se descoloca, ¿no? Lo tienen para afuera. Es sacado y cuidado, no hay que por qué culpar ni al guarda ni al policía, pero como sociedad, ¿qué pasó que no reaccionamos ante este hecho? Sí, claro. Sí. Entonces, corresponde a la justicia decir quién tiene responsabilidad penal o no, pero lo que queda claro es que no solo el mundo se va a solucionar con construir igualdad, que es fundamental. Sin igualdad no vamos a tener posibilidad de un mundo más humano, pero también necesitamos fraternidad. En términos de desigualdad, en términos de casi inequidad, ¿el mundo está peor? ¿Está mejor? ¿Estamos igual? Igual creo que estamos lejísimos, por lo menos de la fraternidad. Todo lo demás podemos discutirlo y en algunos lugares hay más, en otros hay menos. Pero no hay ningún país en el mundo, capaz que hay alguna excepción, donde la riqueza sea distribuida humanamente, por decirlo de alguna forma, humanamente. Es decir, mientras hay proporcionalmente a las necesidades. También, mientras hay recontramillonarios, hay gente que está tirada en una alcantarilla y no tiene para comer. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Está difícil, ¿eh? Una cosa es cuáles son los medios o métodos para llegar a algo, otra cosa son los diagnósticos de lo que sucede, y tu pregunta original es en qué medida si somos más o no desiguales, o más o menos equitativos. Queda claro que no es lo mismo tomar el contexto regional, local o global, ¿no? Es decir, el contexto local en relación a la región, Uruguay es el país más igualitario respecto a la región, pero nos comparamos con nosotros mismos o con Europa y hay desigualdades muy importantes. Claro. América Latina es el continente más desigual, ¿no? Convive Suiza con Ruanda, ¿no? Es decir, existe la total desigualdad estructural. Si lo medimos en décadas, ¿sí? No cabe la menor duda que la humanidad ha ido creciendo en capacidad de cierta equidad, y esto en perspectiva de linealidad. Sin embargo, en cuanto a acumulación de riqueza, también ha crecido en desigualdad estructural, esto de que el 1% tiene, ¿no? Entonces, en cuestión de diagnósticos, por eso el tema no pasa solo por la cuestión de cómo construimos igualdad, sino desde qué lugares se construye el proceso. Y no solamente es en el tema de la distribución de la riqueza económica. El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la dignidad de una persona para poder construir un terreno de vida, también habla del concepto originario de fraternidad francesa o de la Revolución Francesa, que duró muy poco para lo que estalló y para lo que implicó y para lo que dejó como legado al mundo. En eso también seguimos siendo muy desiguales. La agenda de derechos, por ejemplo. Claro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En esto que decimos de la idea
de economía no los cerramos solamente al tema financiero o solo al tema de distribución de impuestos o de acceso a recursos de ingresos. Tiene que ver con una estructura integral que hace al acceso a distintos niveles, digamos, ¿no? Como tú decías, que hace a los derechos, o lo que se dice en derechos humanos, los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esto es muy importante porque el concepto de igualdad, de acceso, si no toma en cuenta la cuestión ambiental, yo puedo tener condiciones de alta igualdad de acceso económico, ¿no? Europa o los lugares de clases medias de Uruguay, pero sin embargo están generando un problema de inequidad ambiental para que las generaciones presentes en muchos lugares del globo o futuras puedan acceder. Y es por eso que hay que transversalizar bastante esta cuestión de cómo entendemos la condición de garantizar la dignidad humana de las personas, de los colectivos en el hábitat. Porque alguien puede tener garantizada su acceso, un cohete para ir al espacio, ¿no? Y sin embargo esto está generando una crisis ambiental muy importante. Claro. Es decir, el acceso no basta si no tiene una condición que hace a la igualdad de la especie humana, pero también en relación al hábitat, que hoy está siendo fundamental para poder garantizar esa distribución de lo que llaman, ayer escuchaba a 2 economistas hablando sobre la economía de la felicidad. Es decir, la economía de la felicidad no pasa solo por el ingreso. Obviamente, si yo no tengo los ingresos básicos, no voy a ser feliz. Claro. Pero después que tenemos los ingresos básicos, comienzan a haber otros factores que juegan a la hora de la posibilidad de la igualdad, digamos, ¿no? De la equidad. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo estoy tentado a hacerte una pregunta que capaz que la respuesta lleva 3 horas, pero capaz que no. Para que haya más igualdad en la sociedad, ¿los medios de producción deben estar en manos del Estado? Bueno, yo creo que ahí es quizás un error. Yo creo que los medios de producción deben estar en la sociedad y cómo son administrados por el Estado y qué debe participar el mercado. Esto porque me parece que muchas veces hay una confusión, a mi entender, digamos, ¿no? Es decir, la centralidad de que los medios de producción son sociales y no individuales, esto es clave, es decir, lo que se produce en una sociedad no depende solo de los individuos, sino de la interacción social. Por tanto, los medios de producción deben ser de la sociedad, puedan ser administrados por el Estado, por una cooperativa o por un individuo. Ahora bien, si son sociales, la producción que se genera debe revertirse proporcionalmente a lo social. Y acá tomo un tema que me parece que es clave. Yo estoy en la red de renta básica, es decir, por la renta básica universal, que era una de las sugerencias que hicieron desde la ONU incluso para intentar paliar esa brutal desigualdad que en el mundo existe. Pero es claro, a ver, si hoy la productividad global, local o regional es superior a la cantidad de población que existe, lo que debe ser devuelto a la sociedad no solamente tiene que ser por iniciativa, por empleo, por capacidades, sino por condición de dignidad. Es decir, siendo parte de una sociedad, todos deberíamos recibir un dinero que nos permitiría desarrollar nuestra autonomía. Y esto requeriría más tiempo para explicarlo. Y ya nos estamos lamentablemente quedando sin tiempo. Claro, lo que pasa es que no sabíamos por dónde iba a ir la entrevista. Claro. Y además, digo, tener un cientista político, un hombre que hace filosofía, ciencia política y se mezcla con la economía y lo hace con mucha capacidad de poder trabajar estos temas, no es algo que uno vea a diario, ¿no? Así que lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo queda para otra vez. Queda para otro día. Seguís siendo candidato, estás nominado, lo que como les pido decían. para la próxima focalizamos en un tema. Exacto. Ahí está. Pero tiene razón. Estás nominado, ¿eh? Tiene estás razón. nominado. Estás nominado. No para abandonar la casa, sino para entrar a la casa. No, total disposición y aporte, porque realmente un placer. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Amigos, en instantes ya volvemos, nos queda la columna nada más y nada menos que la Queen. Pero además, ¿con quién? Con un gran amigo. Yo no sé quién va a cocinar a quién ahí. Yo creo que es un juego de sartenes. Yo ya sé, tengo la primicia, que la Queen le va a dar vuelta y vuelta. Sí, lo va a dar vuelta a la plancha. A Jesús Graña. ¡Upa! Me parece que esta cocina viene bien. Gran amigo Jesús Graña, ustedes lo ven todas las tardes en BTV, en Día a Día. Hoy decía yo antes que él llegara,
que cocina, tiene una cocina muy moderna, muy sabrosa, muy vistosa, pero para mí lo más importante, muy económica. Accesible a todos los bolsillos. Claro, hace, viste como se dice en el barrio, con 12 carbayentes hace maravilla. Muy bien. Así que en instante la Queen lo va a meter vuelta y vuelta a la plancha. ¿Me puedo ir? Sí, nos vamos para el otro lado del estudio, a ver la cocina. Vamos a ver la cocina. Bien. Ya venimos,